Hola a todos. Estamos hoy en un programa de Actualidad para Todos y es un programa especial dado los acontecimientos que se están precipitando de los atentados de este fin de semana y están sucediendo una serie de hechos en todos los sentidos que merecen otro programa que íbamos a grabar de preguntas a crisis económica, mutación, que lo cambiemos, tenemos el orden por un especial terrorismo que creo que es importante que se conozca para quien quiera escuchar otras opiniones. Contamos, como siempre, con nuestros queridos amigos y compañeros Emilio y Juan y Emilio, con los que vamos a compartir el sentir de lo que está ocurriendo en estos días. Unos hechos que a mí me recuerdan mucho los atentados del 11 de septiembre y las rápidas reacciones que hubo en aquel entonces. Y una pregunta a la que quiero empezar, que este mediodía hemos escuchado en los medios de comunicación, y que nadie da respuesta, pero que creo que es importante que se escuchen respuestas, es ¿por qué? ¿Por qué de estos atentados? ¿Por qué, ¿Por qué toca Francia? Pero, en fin, somos inocentes, somos todos muy buenos. ¿Por qué? Si Francia es un país, digamos, eso no lo dicen, pero bueno, que cuando vamos a Francia vamos a divertirnos y se pasa muy bien en París y en fin, aquí todo, parece que hay una tranquilidad absoluta en París, ¿no? Sin darse cuenta de que, bueno, como dicen todas las tradiciones, recogemos lo que sembramos. Eso lo dicen todas las tradiciones espirituales. Entonces, ¿por qué se está recogiendo eso? ¿Qué es lo que se ha sembrado previamente para recoger eso? Y en ningún medio de comunicación he escuchado nada en ese sentido. Entonces me gustaría, si quisierais compartir vuestro sentir a la respuesta a esa pregunta que he escuchado repetidamente, pero nadie ha contestado. ¿Por qué? ¿Por qué de estos atentados? En la medida, vamos a hacer un poquito, porque hay muchas preguntas y mucho que compartir. Y nos podemos remontar a hace miles de años, ¿no? de la situación de la zona, del conflicto que dura ya muchísimo tiempo y que da lugar a situaciones como la que estamos viviendo. Bueno, yo imagino que tratar de encontrar una respuesta unívoca, ¿no? Una respuesta clara, única a una cosa como esta, no a una cosa como esta, sino a tantas cosas como esta que se vienen produciendo, es imposible, ¿no? Pero lo importante yo creo que es lo que tú decías, es decir, la violencia es algo que se siembra y que se viene sembrando desde hace mucho tiempo, y concretamente ahora después lo hablaremos en esa zona geográfica en donde parece que brota, digamos, la dirección de toda esta serie de atentados. Luego se ha sembrado y de una manera bastante clara, ¿no? Pero también es verdad que por mucha violencia que se siembre, pues también tendríamos que preguntarnos qué le pasa al ser humano cuando es capaz de tantas cosas, ¿no? Y esto, al fin y al cabo, siendo brutal, siendo criminal, casi podríamos decir que no es ni siquiera, bueno, y matar a docenas de niños, ¿no? De mujeres, o sea, fríamente, ¿no? O a una persona fríamente, ¿no? Es tremendo, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en el alma del ser humano para que se despendolen, por decirlo de alguna manera, estas fuerzas tan tremendamente negativas y feas, ¿no? Yo creo que son muchos elementos. Tratar de simplificar me parece que es un error, y creo que, en segundo lugar, diría, para empezar un poco a hablar de esto, pues que efectivamente es muy importante preguntarse en todo caso los porqués. No vale con condenar y responder, porque entonces estamos actuando mecánicamente, estamos actuando animalmente, y se supone que si nos sentimos agredidos de esta manera por la violencia terrorista es porque en la otra parte hay humanidad frente a la inhumanidad, pero si respondemos con inhumanidad, pues entonces es que esto ya cerramos y nos vamos, ¿no? Sí. Es fuerte la pregunta, no solo es por qué, sino le gusta mucho a Emilio un por qué y un para qué, ¿no? Porque está dentro de la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué ocurre esto y para qué ocurre esto? Al hilo de lo que acaba de poner sobre la mesa Juan, creo que es crucial, ¿no?
el no dejarse arrastrar por mecanismos automáticos. La sensación que se tiene cuando se escucha a la calle, cuando se escucha sobre todo las reacciones en medios de comunicación, es que el ser humano, o algunos seres humanos, ante cosas como esta, no reacciona el ser humano. Reacciona la mente con una serie de sistemas de creencias que llevan a verter opiniones e incluso a proponer actuaciones que tienen que ver con ese mecanismo, ese especie de automatismo de esos sistemas de creencias. Claro, esos sistemas de creencias que están muy instalados en nuestra biología, incluso en nuestra evolución como especie, esos sistemas de creencias te llevan a responder ante algo, una acción, una reacción, punto. Y claro, de esa forma no se va a ningún sitio. Entramos o seguimos en lo que a mí me gusta llamar la cadena de odio. ¿Qué es lo que ocurre? Esto es una cadena de odio, donde asistimos periódicamente a nuevos eslabones de esa cadena, en un sitio o en otro, con un color o con otro color, con un número de víctimas o con otro número de víctimas, siempre igualmente inocentes. Y esa cadena parece no tener fin. Ciertamente esa cadena está entrando en el porqué, está siendo animada por seres humanos que, por su evolución de conciencia, por su forma de ver la vida, por los intereses que esa forma de ver la vida tiene, le llevan a impulsar esa cadena de odio. Es decir, esto no es casual, la cadena de odio no llueve, la cadena de odio no sale de la tierra, sino que la cadena de odio la crean seres humanos. Y la crean seres humanos con un determinado estado de conciencia, que es muy respetable, porque es el suyo, pero que, no obstante, no tiene justificación desde el punto de vista que produce mucho daño. También lo ha comentado Juan. ¿Dónde arranca esa cadena? ¿A dónde nos remontamos? Depende de dónde nos queramos remontar históricamente, ¿no? Lo que sí es cierto es que en el ámbito europeo, árabe europeo, yo diría que a nivel mundial, pero ahora estamos hablando del ámbito y de las relaciones entre Europa y los países árabes y Europa, yo creo que ha habido dos grandes oportunidades. Una fue la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se podían haber puesto cimientos muy distintos de los que históricamente había sido la dialéctica entre Oriente y Occidente. No se pusieron. Una serie de acontecimientos, el propio nacimiento del Estado de Israel, la beligerancia que el Estado de Israel inmediatamente toma, quizás como elemento defensivo de expansión, provocando conflictos, hicieron que esos cimientos de paz no se pusieran. Y evidentemente intereses económicos. Era la época de la Guerra Fría y ambos bloques tenían intereses geoestratégicos y económicos con relación a la zona. Ahora bien, el tiempo fue pasando y ocurrió algo que en Europa vivimos de primera mano, que fue la caída del muro de Berlín, el fin de los bloques. Esos dos bloques que habían hostigado y que habían posicionado incluso a países árabes en un sector o en otro, esos bloques desaparecen como tal y se genera una nueva realidad. En Europa desaparece el bloque comunista y se genera una nueva realidad. Pues bien, a partir de ahí la dialéctica, esa dinámica que se había abierto, no solamente no cesa, sino que se incrementa. Cuando esos países ya no están bajo la tensión de esos dos bloques, los intereses geoestratégicos del bloque, vamos a llamarle occidental, y los intereses económicos prevalecen por encima de cualquier otra cosa. Y creo que es evidente que hemos ido asistiendo a una cadena de acontecimientos bélicos que con el tiempo han ido dando lugar a atentados terroristas, y de eso también me gustaría hacer ahora una precisión. Han ido dando lugar con el tiempo a atentados terroristas, pero ha sido una cadena de acontecimientos bélicos, donde siempre, y esa es la realidad, guste o no guste, siempre Occidente es la que ha intervenido en ese ámbito, en esos territorios, y me parece bastante evidente que después de tantas cosas que cualquiera de los que estamos en esta mesa o los que estén escuchando el programa podemos tener en la memoria, parece que es evidente que siempre con mucho engaño. No solamente por el caso célebre de Irak, de las armas de destrucción masiva, donde ya hasta el más tonto del colegio sabe ya que ahí de armas de destrucción masiva no había nada y que lo único que se pretendía era el control económico de unos pozos petrolíferos, de una fuente de riqueza enormemente importante que determinados intereses querían apropiarse como se han apropiado de hecho. Pero no solamente ha sido el caso de Irak, ha sido el caso continuo en otros ámbitos geográficos. Y hemos ido de oca en oca. Cuando no había un conflicto en Irak, lo había en Afganistán, y si no lo había en Libia, y si no lo había en Líbano, y si no lo había en Siria, una constante. Y claro,
esa constante, desde el ámbito nuestro, desde el ámbito de Occidente, lo llamamos guerra. La guerra de Irak, la guerra de Afganistán. Y cuando en esa guerra se produce la muerte de personas inocentes, de niños, de mujeres, de ancianos, lo llamamos efectos colaterales, daños colaterales, y nos quedamos tan panchos, y no ocurre nada. Y esas imágenes que aparecen de esos países destrozados, con tantas muertes, con tantas calamidades, ya parece como si la opinión pública, lo que se dice con relación a los valores en bolsa, que ya lo ha descontado, es como si eso ya no movilizara al alma humana, ¿no? Pero claro, eso está movilizando a unas determinadas personas, está movilizando fundamentalmente a los que allí son como los de aquí que están provocando eso. Porque igual que aquí hay personas con un estado de conciencia que están provocando eso, allí también hay personas con ese estado de conciencia. Y esas personas de allí con ese estado de conciencia encuentran la excusa perfecta para sacar sus formas de ver la vida. Su fundamentalismo, su integrismo, su intransigencia, su odio, su ira. Y todo lo que denominamos atentado terrorista no es sino el resultado precisamente de eso. A partir de ahí, cada vez que hay un atentado terrorista, desde Occidente, lo que mecánica y automáticamente se habla de responder. Y nuevamente se vuelve a tirar bombas, nuevamente se vuelve a invadir, nuevamente. Lo que no hace sino generar más odio todavía allí y dar más cancha a los que desde el punto de vista integrista y fundamentalista están por esas posiciones. Es decir, dicho en Román Paladino, yo me veo como espectador de algo en lo que sin duda ninguna tendré algo que ver, puesto que forma parte de mi vida y todo lo que hay en mi vida tiene que ver conmigo, pero yo me veo muy como espectador de unas dinámicas en las que de corazón no tengo nada que ver y que en un sitio y en otro son las mismas. Y por tanto no vale, o por lo menos así lo siento, ponerse de un lado o de otro, porque no hay lado del que ponerse, porque en los dos sitios hay lo mismo, exactamente lo mismo. Hay odio, hay ira y hay un estado de conciencia que da de sí lo que da de sí. Y desde luego, y ya termino, lo que yo mismo lo he utilizado en el lenguaje, pero voy a intentar no volverlo a utilizar ahora una vez que me explique, es que lo que entiendo de corazón que no es de recibo es que cuando desde Occidente se ataca a Oriente, le llamemos guerra. Y que cuando desde Oriente, con las armas que tienen, que son las que tienen, responden a eso, le llamamos terrorismo. No vale. Realmente, esa dinámica de odio de ambos lados, por estos personajes a los que he hecho referencia, lo que han puesto sobre la mesa es una guerra. Estamos en una guerra abierta. Estamos en una lucha posiblemente entre un David y un Goliat y un David. Occidente será el Goliat y Oriente, los países árabes serán el David, pero es una guerra abierta. En la guerra esa, desde el punto de vista de los intereses económicos occidentales, se utilizan las armas que se tienen, que son muy poderosas. Desde el punto de vista del mundo árabe, se utilizan las armas que se tienen, que no dan más de sí de lo que dan, que evidentemente generan daño y generan violencia de la misma manera, ¿no? Pero yo creo que ha llegado el momento de romper la dinámica de la simple respuesta y lo que estamos haciendo aquí, cada uno en su corazón. Y las respuestas pueden ser múltiples, pero vamos a preguntarnos de verdad qué es lo que está ocurriendo y no dejarnos ni más ni menos que arrastrar por esta vorágine que no conduce a ninguna parte. Sí. Vamos, si os parece, estamos evitando el juicio. Yo un trabajo que tengo, evitar el juicio, pero no hay culpables, pero sí hay responsables. Y sin juicio de nadie, estoy de acuerdo con vosotros, es una dinámica de odio que genera más odio, de violencia que genera más violencia, y alguien tiene que pararla, ¿no? En temas de responsabilidades, hablamos del origen. Hay quien dice que cuando se arregle el conflicto de Oriente Medio se arreglará los conflictos en la Tierra. Llegaremos a ese anhelado traer el cielo a la Tierra, a esa paz mundial. La zona donde se origina todo el conflicto es una zona muy importante, estratégicamente hablando, y durante mucho, hablamos antes de tiempo. ¿Dónde nos remontamos? ¿Al Imperio Persa, al griego, al romano? Primera Guerra Mundial, Segunda, ¿dónde? Porque es la zona donde se produjo la Primera Guerra, es por el control del petróleo. Está clarísimo que es por eso. Y ahora en Siria, ¿qué interés tiene Siria si ahí no hay petróleo? El interés que tiene es estratégico de comunicación, porque es la salida natural de todo ese petróleo que se origina en esa zona hacia el Mediterráneo, hacia Europa, gran consumidor de ese combustible, ¿no? Entonces ha sido siempre muy, muy querido por las potencias, digamos, occidentales. Y cuando tú decías, no solo en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, ya los países occidentales repartieron aquello, sin tener en cuenta las religiones, la etnia, la raza, nada. Esto lo dividimos. De hecho, Siria está muy dividida, y están, en fin, no vamos a entrar mucho en detalle, ¿no? Pero se divide al antojo de unas potencias occidentales que bombardean aquello, ¿no?
y últimamente con una gran beligerancia. Por las redes sociales están saliendo fotos de niños destrozados. Hoy he visto una. Dice, París, qué pena. No es París, es Siria. Y eso no sale en los periódicos, lo que estamos hablando. Hablamos de guerra global o de terrorismo global por ambos lados, porque es exactamente igual, los dos lados. Llámalo como lo llamo, como lo queramos llamar, o es guerra conjunta. Lo que no me gustaría es entrar en una guerra de civilizaciones. Son una serie de personas en el mundo occidental que son poderosos, que no dan información al resto de la población y que, por ponerle un calificativo, están locos, por poner un calificativo, no saben lo que hacen. Y por otro lado, unos cuantos que responden con sus medios que tampoco saben lo que hacen. Pero en ambos casos estamos hablando de lo mismo. Ese control por esa zona que sigue provocando toda esta escalada de violencia, ¿a vosotros se os ocurre alguna solución, alguna alternativa? Porque aquí, aparte de poner sobre la mesa lo que pensamos, lo que está ocurriendo, lo suyo es dar alternativas, si bien alternativas no globales, porque no está en nuestra mano de momento dar esa alternativa global, porque si fuéramos un número suficiente de personas que tomamos conciencia de lo que está pasando y ese número fuera capaz de cambiar, llegamos a una masa crítica para cambiar a quien nos representan, pues entonces, dirían, no vamos a responder con esto, vamos a responder, en vez de bombardear armas, vamos a bombardear alimentos, vamos a reconstruir escuelas, vamos a dar educación, en fin, pero como eso no estamos... Sí, mira, yo creo que para empezar a pensar en alternativas tendríamos que seguir tirando el hilo de la primera pregunta que tú hacías. ¿Por qué? Y recuerdo, me viene a la cabeza una historia que se la leía a un amigo en uno de sus libros y decía que en un pueblo pues había producido, a Jorge Riesman se lo leí, en un pueblo pues había producido un tiroteo, ¿no? Un tipo había escogido una escopeta y había empezado a pegar tiros y había matado a 10 o 15 personas. ¿En qué sitio? No, es una historia, es un cuento. Vale. Y entonces, claro, van los medios de comunicación, los periodistas, preguntándole a la gente, oye, ¿usted por qué cree que este hombre se ha puesto a pegar tiros? Y uno decía, pues yo creo que ha sido una cosa de celos. La otra decía, pues yo creo que ha sido una cosa porque se le ha ido la cabeza, no sé qué. Y cada uno daba su explicación, hasta que una viejecilla que estaba en su sillita en la puerta de su casa, pasó un periodista y le dice, oiga, señor, ¿y usted por qué cree? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha puesto a pegar tiros? Y dice, porque tenía una escopeta. Claro, si no tuviera una escopeta, por esa paranoia, esa locura que le dio, se hubiera resuelto de otra manera, ¿no? Bueno, es un cuento, pero tirando del por qué nos encontramos pues que es que esta gente que ahora mata a 200 y pico de personas en París, viajan en todo terreno que le compra Qatar, que es el mismo gobierno que pone el nombre en las camisas del Barcelona o que la semana que viene va a comprar el diario El País, que tiene armas que le proporciona Arabia Saudí, que está gobernada por el hermano del rey Juan Carlos, con quien hacen negocios, y Estados Unidos, como se ha puesto de evidencia, Hillary Clinton, Putin es el demonio, pero Hillary Clinton en sede parlamentaria, es conocido el vídeo que circula por ahí, lo dijo claramente, que Estados Unidos había creado el Estado Islámico y había creado los focos que inevitablemente se iban a convertir en un foco de terrorismo. Entonces, la lucha contra Rusia en Afganistán. Si la escopeta no estuviera en manos de un psicópata, entonces no podría, porque el Estado Islámico sigue vendiendo día a día miles de barriles de petróleo, bien sea que sean de contrabando o no, siguen utilizando los paraísos fiscales, siguen utilizando el sistema financiero y por lo tanto y se lo siguen permitiendo. Hay que decirlo con todo el dolor y con toda la dureza que significa. Pueden matar porque le dan los medios para que maten y se los dan los que luego salen en las pantallas llamando a la respuesta. Eso hay que decirlo, porque alternativas. No, pero me quitemos parece espectacular. los elementos materiales que permiten eso. Quitemos los paraísos fiscales, los secretos bancarios que permiten que cualquier criminal pueda manejar recursos financieros. A mí me decía mi hijo anoche, hablando de esto, me decía, pero papá, ¿cómo pueden moverse con esa facilidad? Y yo, es que con dinero. Una vez me contaron en Colombia,
Colombia, en cómo se movía la gente, los cárteles de la guerra. Y me contaba un profesor que es muy conocedor de aquello, un economista muy conocedor de todo el mundo de la droga, y me decía, y yo le decía, pero bueno, un aparataje como ese que necesita un aeropuerto, una instalación, una factoría, cientos de personas en la selva, ¿cómo es que no van allí? Y los pilla y dicen, no, es que están en constante movimiento, o sea, estaban, ¿no? en movimiento constante, desplazando a cientos de personas, hangares, aeropuertos, aviones, y me decía, es que tú no sabes el dinero que se maneja, o sea, el dinero es que lo puede, y claro, eso lo puede porque tiene esos instrumentos. Claro, los del banco tal, el otro y el otro, los promotores de no sé qué quieren tener libertad de movimiento de capital para que ellos muevan sus apuestas financieras por todo el mundo, y lo que no se dan cuenta es que detrás de ellos, aprovechando el hueco que dejan, vienen criminales de todo tipo y terroristas, y eso lo tiene que saber la gente. Primera opción, pensemos en fórmulas que impidan que psicópatas criminales puedan disponer de medios como estos, y por supuesto, oiga, porque la comunidad internacional no está actuando contra los gobiernos que son nuestros socios, nuestros amigos, los hermanos de nuestro rey, están ayudando a los terroristas, hay que decirlo de esa manera, y le estamos riendo la gracia, y aparecen nuestros equipos de fútbol con la camiseta de una dictadura que no solo es que sea dictadura por otras razones, es que está armando a los terroristas. Eso la gente, tenemos que saberlo, tenemos que decirlo, es duro, porque además si dices esto, te están diciendo que se estás apoyando. Yo no estoy apoyando a nadie, sencillamente estoy diciendo que al terrorismo se le combate con coherencia, y no se le puede combatir con una mano mientras que con otra le estás armando y le estás dando medios. Claro, eso lleva en segundo lugar a, de cara a pensar en alternativas, el por qué ocurre eso. Pues ocurre eso porque no hay mecanismos de control, porque vivimos a escala planetaria bajo una lógica de imperio, y hay algunas potencias que, francamente hablando, pueden hacer lo que quieran, porque no hay contrapoderes, porque tienen derecho de veto, porque tienen bases militares en todo el mundo, porque pueden hacer exactamente lo que quieran. Y claro, mientras las naciones no se planten, mientras los gobiernos dejen de ser títeres y no asuman que un planeta, una humanidad, no puede quedar al albedrío de una minoría de dirigentes o de unos exclusivos intereses económicos, financieros, militares, pues no podemos pensar en que estas cosas desaparezcan, ¿no? Es fuerte, es fuerte. En la dinámica de odio, ambas partes se retroalimentan, y yo tengo la sensación, al hilo de lo que ha compartido Juan, que hago mío al 100%, de que en lo que yo llamaba Goliat y David, por llamarlo de alguna forma, que es una forma metafórica, y llamo Goliat simplemente a los que promueven la cadena de odio de Occidente, porque en principio parece que tienen más medios que los que promueven ese mismo odio desde el denominado Oriente. La retroalimentación está clara, pero es que además la mano de Goliat, hay datos más que suficientes como para poner sobre la mesa con tranquilidad, sí. Y eso no significa para nada justificar a lo que se está haciendo de atentados, etcétera, sino simplemente describir la realidad, como ha hecho Juan, de que la mano de Goliat, cuando David está demasiado tranquilo, le suministra no solamente las excusas, sino también los medios como para que responda. Porque a estos de aquí, como a estos de allí, lo que le interesa es la dinámica, mantener la dinámica. En el ámbito árabe, al que antes y siempre defenderé, no, es obvio también que hay unos movimientos integristas y fundamentalistas que vienen de la noche de los tiempos, Todo el tema del ulema, todo el tema de ese integrismo ha estado siempre ahí. Y siempre que ha habido movimientos en esos países de tolerancia, hacia un equilibrio, hacia un respeto en común, esos movimientos integristas siempre históricamente han reaccionado, siempre. Y en la mayoría de las ocasiones han llevado el gato al agua, ¿no? Ese integrismo es el que ahora está absolutamente interesado en esta cadena de odio. Y los que están interesados en la otra parte, en Occidente, en esa cadena de odio, están articulando mecanismos y están permitiendo un escenario para que estos puedan salirse con la suya. Y como Juan lo ha expresado muy bien, no voy a incidir más en el asunto.
Pero pongo un tema complementario. Europa. Quizá va también eso ya abriendo la respuesta a lo que tú planteabas de no culpable, porque sí. aquí no hablamos de culpable, pero sí las responsabilidades, ¿no?, que hay en este asunto. Yo pondría el acento fundamentalmente en Europa. Y claro, hablar de Europa es hablar de los ciudadanos europeos y de los gobiernos europeos. Problema, Juan lo ha apuntado, hasta qué punto los gobiernos son realmente autónomos o a estas alturas no son sino títeres de unos poderes más potentes, que los manejan eso, como marionetas. El papel de Europa en todo lo que viene ocurriendo en el mundo árabe es un papel de una enorme torpeza. Yo creo que lo hemos compartido en alguna tertulia. Los vecinos del mundo árabe somos los europeos, no los americanos, no los australianos, no los canadienses, somos los europeos. Nosotros somos los vecinos. Y como vecinos, hace mucho tiempo que nos teníamos que haber dado cuenta que esa dinámica de odio, antes o después, iba a saltar sobre nosotros. Ciertamente se podrá decir que hoy Estados Unidos también, porque hubo el 11S, vale, sí, pero fue el 11S. Pero yo creo que cualquier persona con 2 dedos de frente es fácil de entender que realmente donde el conflicto causa y seguirá causando y puede causar más estragos es precisamente en el ámbito europeo. Bueno, pues en esta dinámica, una Unión Europea, una Comisión Europea, un Parlamento Europeo, unos gobiernos europeos, que en todas sus declaraciones institucionales, que en todas sus normas, proclama una serie de cosas, ha mirado para otro lado. O es más, ha participado activamente a esa dinámica de odio, a los locos que la promueven, utilizando el calificativo que tú has dado, también se han visto metidos ahí. Hay que recordar que un país como España se metió ahí y estuvo en guerra. Y hemos mantenido, no sé si mantenemos todavía, tropas en Afganistán. Yo no sé quién se puede creer que en Afganistán de verdad hay alguna misión de paz a estas alturas. Realmente lo que hay simplemente son misiones de odio. Pero además de España, ha habido otros países que se han involucrado por completo. Pero además de esa involucración directa, es la inacción que ha habido ante unos acontecimientos que antes o después iban a provocar lo que están provocando. Y esto bajo ningún concepto debe ser arguido para cerrar puertas con relación al mundo árabe, bajo ningún concepto. La solución, que hablaremos ahora de propuestas al respecto, no pasa por el cierre de frontera, no pasa por poner un muro, no pasa por poner un muro y tirar bombas a los que están al otro lado, no pasa por ahí. Eso lo único que va es a seguir incrementando la cadena de conflicto. Yo creo que Europa, si realmente se comportara de acuerdo con lo que son los valores democráticos que la Unión Europea dice mantener y dice potenciar, tendría de verdad que empezar a mirar la situación, no me gusta la expresión, pero lo que se llama teniendo en cuenta los intereses de Estado. Aquí hay que mirar ya con intereses de Estado. Europa no puede seguir estando al pairo como marioneta de otros intereses económicos y financieros y geoestratégicos que no son los europeos y que los gobiernos de Europa, sin embargo, vienen haciendo suyo. Ha llegado el momento que los ciudadanos digamos que ya está. Y si nuestros gobernantes no son capaces, por los motivos que sea, el movimiento ciudadano tendría que articular plataformas que, en lugar de seguir respondiendo de una forma automática, robótica, lo que los medios de comunicación dicen, pongan sobre la mesa una forma distinta, consciente, de plantear la situación. Y, por supuesto, la clave, ahora entraremos en ello, la palabra está muy usada, pero la clave es el amor. La clave es el amor. La cadena de odio solamente se rompe con una dinámica de amor. Y esa dinámica de amor tiene que plasmarse en hechos concretos y en medidas concretas que creo que están perfectamente al alcance de nuestra mano. Has dicho una palabra que después la has matizado, pero me gustaría incidir. Ha dicho la torpeza a los gobiernos europeos. ¿Es torpeza o es maquiavélico? Sí, claro. Es maquiavélico porque, lo decía al principio, para mí se está repitiendo el 11 de septiembre de 2001. Están dando los mismos pasos. Automáticamente, este mediodía he escuchado, no sé si lo habéis escuchado, que ya la policía no necesita ninguna autorización judicial para entrar en las casas. O sea, ese incremento de esa violencia, es el miedo. Claro, permite que las libertades que han tardado siglos en conseguirse se tiren por los suelos. ¿Ya? ¿A quién le interesa que se produzcan esos atentados? Que sí, que mueren personas, pero como contrapartida, ¿qué hay? Los cientos de muertes que ha habido para conseguir esos derechos que se tiran por el suelo en base al miedo. Oye, protégenos. Es más maquiavélico que torpe, ¿verdad?
Bueno, es que hay una estrategia que no viene de ahora, no es que sea nueva, que podemos llamarla, ¿no?, de eliminar la política de la sociedad, ¿no? O sea, y este tipo de medidas y este tipo de impactos justamente se aprovechan para acelerar esa dinámica que se pretende que lleve a que la gente no hable de política y que no hable de política en el sentido de la polis, ¿no?, de diferentes intereses, de diferentes maneras de abordar los conflictos, que es la política, porque somos distintos y tenemos pensamientos necesariamente diferentes en cada momento, ¿no? Y yo creo que se va buscando eso, que es algo que perfectamente necesita una forma de sacar adelante los intereses económicos, ¿no? A mí, en todo caso, me gustaría poner sobre la mesa otro elemento añadido, ¿no? Yo creo que no se está hablando lo suficiente de la gravedad que tiene la situación económica en el mundo, ¿no? Se está hablando que hemos salido de la crisis y tal. Yo creo que hay ya elementos de juicio suficientes como para pensar que en diferentes ámbitos, en el ámbito financiero, en el del comercio, en el medioambiental, están generándose perturbaciones de grandísima escala, de una escala inimaginable. Y es muy difícil que esas perturbaciones, esas fallas que se están abriendo, se puedan cerrar con los mecanismos de sutura convencionales, o que, digamos, más o menos en el día a día puede utilizar el sistema económico, político y social. No hay mecanismos de sutura. Los mecanismos de sutura tienen que ser extraordinarios, necesariamente son de cirugía mayor, o es un acuerdo para, por ejemplo, reestructurar la deuda gigantesca que hay en el planeta y hacer quitas una detrás de otra y decir, bueno, una especie, digamos, un jubileo universal, ¿no?, sobre la base de una concepción diferente de las relaciones humanas, sociales e internacionales. O hay una inflación igualmente gigantesca que, para metabolizar la impresionante cantidad de deuda que se ha acumulado, tendría que ser una inflación inimaginable y además yo creo que imposible de que se desencadene con los mecanismos que hoy día se han establecido, y porque además sería hoy día muy onerosa para los más ricos, o un proceso de destrucción, lo que llamaba Schumpeter de destrucción creadora, le hace guerra, de impensables dimensiones también, o sea, de una guerra global, ¿no? Y estos días últimos yo entraba en situación de temor, ¿no? Porque desde hace varios meses o algún tiempo yo venía tratando de advertir en algunos escritos que, sobre todo en Europa, pero también en el mundo, pero particularmente en Europa, estábamos reproduciendo condiciones que se habían dado en Europa después de la Primera Guerra Mundial y que llevaron a la Segunda, y después de la gran crisis. Pero es verdad que decíamos, pero falta como un Hitler, ¿no? Es decir, falta un enemigo contra el que se pueda, y empezamos a tenerlo. Y empezamos a tenerlo incluso a un Hitler con las mismas connotaciones que tuvo en su momento. No, Hitler no nació de la nada. A Hitler lo llevaron en hombros la IBM, las grandes compañías financieras, los grandes consorcios industriales de Estados Unidos, europeos, y se creó el monstruo. Y estamos empezando a ver que hay un monstruo creado que podría justificar una escalada bélica sin precedentes, ¿no? Hay que estar muy atentos a lo que pasa en Rusia, y a mí me da la impresión de que vamos a entrar en una situación
muy fea, porque insisto que la dinámica económica en la que estamos, de la cual no se quiere hablar, no se quiere decir nada, pero el sistema financiero internacional está quebrado, está absolutamente descapitalizado, no funciona, y además no hay manera de que eso vuelva a funcionar, porque es un hoyo galáctico, agujero negro. Entonces no puede haber. La caída que se está produciendo en la actividad, en el comercio internacional es impresionante, y el incremento de la deuda es brutal, ¿no? Y eso llama a una operación de cirugía mayor que yo no quiero ni pensar cuál puede ser, ¿no? Sí, estoy, si me permite, antes, siempre detrás de una gran crisis ha venido una gran guerra, ¿no? Entonces yo creo que ahora eso, quiero creer que es impensable. Quiero creer, porque hay mucha gente que está despertando y se está dando cuenta de lo que está pasando, ¿no? Quiero creer, pero cuando ves a Siria, que el gobierno lo apoya Rusia, lo apoya China, lo apoya Irán, por otro lado la oposición, lo apoya Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Arabia, y esa oposición ahí se mete, el Estado palestino, el terrorismo yihadista, y se mete ahí y tal. Dice, pero es que aquí hay para destruir muchas veces el mundo, si estos bandos enfrentados, ¿no? Es muy fuerte. En Recuerda Televisión y la Fundación nos apetece dar energía a otra forma de entender las cosas, ¿no? Y en vez de hablar de esas cosas, de esos potenciales de alta destrucción que existen, nos gusta hablar de eso, de otra energía que está creando y tal. Pero eso no hay que negarlo, que existe ahí. Y parece que todo lleva a lo que, bueno, algunos autores están hablando de llevar a la situación, a la humanidad, a un límite donde reclame unánimemente el nuevo orden mundial, una persona que... ¿Qué te parece a ti el tema? ¿Cómo va? Antes apareció, y yo creo que quiero ahora profundizar en ello, la palabra miedo. Y una matización antes. Claro, en el lenguaje coloquial, no puede ser de otra forma, hablamos de Francia, hablamos de Rusia, hablamos de Estados Unidos, pero eso son falacias. Sí. Eso son falacias. Yo sé que esto todavía a muchas personas que nos escuchen les puede parecer un disparate, pero es mentira. No es Estados Unidos, ni es Rusia, ni es España, ni es... No. Son determinados personajes, seres humanos, con sus estados de conciencia egoico, muy cerrados, muy centrados en lo puramente material, entre comillas poderosos, porque además le hemos dado el poder, se lo seguimos dando a los ciudadanos, y son estos los que están moviendo la ficha. Yo no sé cuántos protagonistas son, no me atrevo a cuantificarlo. Sí barrunto que no son muchos. Y lo que no tengo ninguna duda es de que sea el número que sea, sean 20, sean 30 o sean 10, hay interlocución entre ellos. Es decir, más allá de los conflictos, hay interlocución entre ellos. Yo lo he descrito en alguna ocasión como una mesa que durante bastante tiempo lo que han hecho es ponerse de acuerdo para repartirse todo. Y ha llegado un momento en el que han esquilmado todo. Es decir, ya se han hecho con todo, y al hacerse con todo han dejado todo totalmente devastado. En su estado de conciencia no pueden conseguir otra cosa. Y yo creo que ahora estamos asistiendo a un momento de cambio de estrategia en cuanto a que si en esta mesa estamos 10 y con nuestras rencillas, con nuestras diferencias, pero no hemos ido poniendo de acuerdo para quitárselo a todas las personas que están aquí y al resto del mundo, todo para nosotros, todo para nosotros. En nuestra codicia, ¿no? En nuestro estado de conciencia lleno de codicia y lleno de necesidad de acumulación y de atesoramiento. Pero ha llegado un momento en donde ya no hay nada que quitar. No hay nada que quitar. Más que quitárnoslo entre nosotros. Y ha llegado el momento, efectivamente, de quitárselo entre ellos. Y entonces cuando se describe una situación como, por ejemplo, Siria, donde, entre comillas, Rusia, que no es Rusia, entre comillas, China, que no es China, por un lado, y por otro lado, entre comillas, Estados Unidos, que no es Estados Unidos, obviamente están ahí entrando en conflicto, es porque los miembros de esa mesa ahora están ya en la dinámica de decir, oye, es que aquí ya no hay más que quitar, es que esto está ya, lo hemos quedado devastado. Ahora tú y yo a ver si nos ponemos de acuerdo y le podemos quitar algo a Juan, porque si no, nuestro afán de codicia y de seguir atesorando e incrementando todo lo que tenemos, no lo podemos sacar de los otros, porque los otros ya le hemos sacado todo. Le hemos sacado todo a los ciudadanos, le hemos sacado todo a los estados, ya hemos exprimido todo. El sistema financiero, como bien ha dicho Juan, lo hemos quedado totalmente arruinado, ¿no? Y yo creo que estamos ahora en ese estadio, ¿no? En un momento concreto de cambio de paso y vamos a asistir a conflictos
en el exterior, pero que van a tener como causa interior esta mesa y el desenvolvimiento de nuevo cuño que esta mesa va a tener. Y los que conforman esta mesa, la verdad es que es muy sencillo el darse cuenta cómo actúan. No hay que ser un premio Nobel para darse cuenta. Ellos persiguen unos intereses, que son intereses económicos. Esos intereses económicos tienen también una manifestación geoestratégica, pero son intereses económicos. El petróleo ha sido fundamental en todo lo que tiene que ver la relación de esta mesa con el mundo árabe. El caso de Siria, tú lo decías muy bien, bueno, no solamente dónde están los pozos, sino por dónde se canaliza la salida de esa riqueza, las materias primas. La industria armamentística, que es un elemento clave de la acumulación de riqueza de los miembros de esa mesa, es importantísimo que siga moviéndose. Y para eso hay que provocar conflictos continuamente. Posiblemente el conflicto, por ejemplo, de Irak tuvo esos dos grandes componentes. Un componente económico vía petróleo y un componente económico porque a la industria militar norteamericana, propiedad de estos que están en la mesa, había que darle fuelle para que siguiera produciendo y por tanto siguiera ganando dinero. Destruir y después reconstruir aquello. Y después reconstruir. Entonces, eso creo que es elemental, ¿no? Darse cuenta, ¿no? Y también ellos en la mesa valoran que, para colmo, además de salirse para adelante con esos intereses económicos, generan un escenario de acción-reacción que en el ámbito, vamos a llamarle, de Estado democrático, de Estado del bienestar, donde los ciudadanos en principio pueden tener una mayor autonomía a la hora de incidir en las decisiones, a la hora de movilizarse, ¿no? Bueno, pues en el ámbito occidental, entre comillas, generan como en el acción-reacción miedo. Y un escenario donde esos ciudadanos que tienen instrumentos institucionales como para incidir, por lo menos intentar incidir en una orientación contraria, bajo el miedo, bajo el horror, bajo el terror, dicen Sibuana, agachamos la cabeza. Y eso es lo que estamos viendo hoy día. Lo vimos fundamentalmente, tú lo has dicho muy bien, Enrique, a partir del 11S. Estados Unidos renunció a la libertad. El país que presume de ser garante de la libertad, hubo una renuncia voluntaria a la libertad. Y lo estamos viendo en Europa. Lo hemos visto continuamente en todos sitios. Lo hemos visto también en España, cómo poco a poco hemos ido renunciando a nuestro ámbito de libertad y por mor de hacer frente a eso que están provocando lo de la mesa, estamos renunciando a los instrumentos que podríamos tener para hacer frente a esos que están en la mesa. Es un juego bastante sutil, pero por otra parte me parece que es bastante evidente. Sí. Bueno, llega la hora de empezar a buscar alternativas. A mí me viene a la mente el preámbulo de la UNESCO que dice: dado que la guerra nace en la mente de los hombres, es en la mente donde hay que sembrar las semillas de la paz. A mí se me queda muy corto ahora mismo eso, ¿no? Y yo digo, es en la mente y en los corazones de los hombres, sobre todo en los corazones, donde hay que sembrar las semillas de la paz. Porque está claro que esas personas que mueven gobiernos y mueven estados y mueven fronteras y mueven todo, esas personas no lo van a hacer, ¿eh? Entonces me apetece que compartamos qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? ¿Para qué se está dando? La pregunta decíamos, ¿por qué se da? Ya tenemos una idea distinta a la que dan los medios de por qué se dan estas situaciones. Y ahora lo importante es ¿para qué? ¿Para qué se da esto? Y sobre todo, ¿para qué se da a nivel individual? ¿Qué nos está diciendo esta situación? ¿Qué sentís? Sí, es muy difícil, o sea, transmitir una idea esencial, que es la que yo creo que da respuesta a lo que dices, que es que la paz es el camino. O sea, que lo que hay que lograr, de lo que se trata de conseguir, es romper un mecanismo de acción-reacción que es violencia contra violencia y situar el plano de la acción humana en otro campo, que es el campo de la paz. Tenemos una paz que siempre es paz imperfecta. La paz no es nunca un estado de solución completa, global y perfecta, sino es la paz, por definición, no puede ser sino imperfecta, ¿no? Es salirse de ese mecanismo de acción-reacción. Entonces, para eso primero hay que tener convicción. Si uno no tiene la convicción de que no quiere entrar en el mecanismo de acción-reacción, cae en el mecanismo de acción-reacción. Hay que tener convicción, hay que tener la valentía de ponerse fuera,
Es muy difícil, porque hoy día, vamos, hemos estado viendo estos días que incluso en algunos platós de televisión han expulsado a gente que hace un poquito una lectura diferente, ¿no? Si haces la lectura diferente es que estás apoyando el terrorismo, hombre, no, estamos hablando de... Pero ya sabemos quién manda en los medios también. Claro. Sí, no, sí, eso es normal, pero claro, es lo que llega a la gente, ¿no? Claro. Entonces, convicción, decisión de asumir una postura diferente frente a esa acción que viene, y se trata de generar una especie de energía colectiva diferente, ¿no? Habría que traducir esa idea en una expresión colectiva, ¿no? O sea, yo francamente me siento cada día más impotente, ¿no? Lo digo con el corazón en la mano. Yo no poder sé. Está en ti. Sí, ¿no? En mí y en todos. No se trata de no tener poder dentro de uno, pero de hacer que lo que está a tu alrededor de alguna manera cambie, ¿no? Pero yo creo que la acción efectivamente es, en primer lugar, cultivar dentro de ti esa convicción, esa decisión de ponerte fuera de un mecanismo de acción-reacción, y hay que expresarlo, hay que decirlo, hay que hablarlo, hay que manifestarlo, hay que hacerlo ver, y yo creo que así es como han cambiado las cosas. Yo siempre digo, y creo que lo he comentado incluso en algún momento aquí, la esclavitud no se acaba el día que se firma la derogación de la esclavitud, se empieza a acabar el día en el que un esclavo o una esclava en un jergón sucio, en una plantación, en cualquier lugar, por la noche cerró los ojos y así mismo se dijo: yo no quiero ser esclavo, yo no quiero ser esclava, y se murió de miedo, nada más que de pensarlo. Pero en ese momento la esclavitud empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque de esa convicción personal nace poco a poco la acción. Se combate el miedo, que es lógico que se tenga, se combate el temor a compartir lo que uno siente, se pierde, incluso diría, la vergüenza a mostrarle a los demás que dentro de uno mismo están naciendo otros sentimientos, otras maneras de abordar las cosas, ¿no? Yo creo que eso es lo que se puede hacer. Es lo que se ha hecho a lo largo de la historia cuando se han producido cambios en las relaciones sociales y humanas positivas, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer. El problema, claro, no es fácil porque uno puede empoderarse, como tú dices, y uno puede descubrir dentro de sí la energía imbatible, incombustible de la solidaridad, del amor, de la confianza en los demás, pero dice, bueno, ¿y cómo hago que esto llegue a otras personas, ¿no? Y pueda hacer de alguna manera pues un movimiento, ¿no? Imagino que a veces las cosas casi vienen solas, ¿no? Pero bueno, eso supongo yo que es la dinámica, ¿no? Sí. Yo antes, si me repites también, hay dos frases que me vienen a la memoria con tu opinión, esta última. Son de Gandhi, que dice: no hay camino hacia la paz puede ser imperfecta. La paz es el camino. O sea, la paz no está allí, está hoy, aquí, en ti, en tu corazón, ¿no? Y otra frase de Gandhi: sé tú el cambio que quieras ver en el mundo. Nuestra misión, digamos, nuestra responsabilidad no es cambiar el mundo, es cambiar nosotros. Cuando tú cambies, tú estás en paz, da igual que el mundo se hunda. Esa responsabilidad acaba en ti, empieza en ti y acaba en ti. Tú no tienes responsabilidad, desde mi punto de vista, lo que tú has dicho, con respecto a tu mujer, a tu hijo, a tus amigos. Tu responsabilidad está en ti. Tú das la opción a esos seres cercanos a ti, que si te ven y quieren imitarte, tú les das un ejemplo. Pero está en ti, tu responsabilidad acaba aquí. Nuestra responsabilidad no es cambiar a nadie. En la medida que tú cambies y tienes la paz en ti y te da igual ya lo que pase fuera, porque estás en paz, quien quiera que haga lo que quiera, pero tú puedes ser un ejemplo para eso. Entonces ahí se acaba nuestra responsabilidad, desde mi punto de vista.
Los tres, como somos economistas, nos enseñaron desde jovencitos. Nos enseñaron bien. Nos enseñaron muy bien desde jovencitos aquello de las amenazas y las oportunidades. Es evidente que el escenario que estamos analizando en esta mesa, entre comillas, está lleno de amenazas. Pero creo que también en esas amenazas podemos ver oportunidades. Me explico. Multitud de personas viven su día a día en el día a día. Hacen todo el día lo mismo, lo que llaman una vida, entre comillas, normal, que a lo mejor no tiene mucho de normal, pero en fin, por lo menos lo frecuente, ¿no? Y de esa forma va discurriendo su día a día. Acontecimientos como estos hace que la gente por un segundo se pare. Y eso es importante. Eso es importante. Cosa distinta es que hay todo un aparato que inmediatamente esa parada que hace la gente preguntándose, mirándose y mirando lo que les rodea, empiezan a lanzar inmediatamente mensajes llenos de contenido manipulador. Mensajes que inciden en el miedo, mensajes que inciden en el odio. Pero lo cierto es que millones y millones de personas que van a 120 metidos en su coche, permitidme la expresión, la metáfora, todo el día, ante cosas como estas se paran. Yo creo que estos son, por tanto, amenazas, pero que también tienen un componente de oportunidad. Yo me estoy encontrando también, no me lo encuentro en los medios de comunicación, salvo en medios como este, no me lo encuentro, pero me estoy encontrando en la calle, en los encuentros, en las conversaciones con amigos, con amigas, con conocidos, con correo electrónico que me llegan de un sitio y de otro de España. Me estoy encontrando que hay mucha gente que ya se viene dando cuenta de la manipulación de esta mesa a la que hacía referencia anteriormente, de estos poderosos, y que están desenganchando de esa manipulación. Y que ahora, ante esto, también se están dando cuenta, ¿no?, de lo que se está ahí moviendo, ¿no? Y hasta el punto de que, dicho entre comillas, a esos poderosos, cuando un ser humano se percata de la manipulación, en conciencia, habría que estarle incluso agradecido, porque te han dado un escenario donde tú, ¡plac!, has empezado a percibir cosas que sin ese escenario nunca hubiera empezado a percibir. Es el ejemplo que ha puesto Juan, ese esclavo, esa esclava que en un momento determinado siente algo que antes no sentía, ahí empieza. Y estos escenarios tan absolutamente convulsivos, más allá de que generan multitud de respuestas de odio, de miedo y de automatismo de sistemas de creencia a los que venimos haciendo referencia, también son oportunidades que a mucha gente le está haciendo clac, que algo en su interior salte. A partir de ahí, lo que a los tres nos gustaría es que eso que salta en el interior de seres humanos, y una vez que ha saltado, pero que además fuera cogiendo un cuerpo, que fuera visible y que tuviera un traje social, es decir, tuviera algún tipo de presencia en la sociedad. Hombre, posiblemente para que eso frague aún se necesitan más conciencias. Es decir, para que eso frague se necesita que más seres humanos, claro, sientan eso que sintió esa esclava, que sintió ese esclavo, sienta eso que le hace darse cuenta, oye, esto me están simplemente manipulando, me están engañando, y yo ya en mi interior voy a romper con eso. Y yo ya en mi interior voy a encontrarme conmigo mismo, encontrar esa paz, y voy a actuar en mi día a día para que eso vaya en red, conformando con otros seres humanos. Ahora mismo, desde el punto de vista de lo imposible, digo lo imposible porque deberían ser iniciativas institucionales, que los que están al frente de esas instituciones, a la vista está que están muy lejos de llevarlo a cabo. Pero lo único que Europa podría hacer para que esa dinámica de odio se sustituya por una dinámica de amor es una gran proclamación europea por la paz. Por la paz. Y de reconocimiento yo diría, dicho con más claridad, de pedir perdón. Que Europa fuera la primera que pidiera perdón. Porque Europa tiene mucho que pedir perdón. No hace falta que nos remontemos a siglos. Hemos hecho aquí algún repaso histórico mucho más reciente. Y que eso se hiciera desde el Parlamento Europeo, desde la Comisión Europea, ¿no? Claro, y que esa declaración de paz, de reconciliación, abriera las puertas a una dinámica real de relaciones bilaterales con el mundo árabe absolutamente distintas, radicalmente distintas. Relaciones de vecindad, relaciones de cooperación, relaciones de solidaridad.
Los locos van a seguir siendo locos, en un lado y en otro. Siempre en el mundo árabe va a haber integristas, va a haber fundamentalistas, va a haber gente dispuesta y queriendo que la dinámica de odio salga a flote, igual que la hay en Occidente, ¿no? Pero Europa, si de verdad rescatara, que ahora mismo están arruinados, ¿no?, los valores que le han dado sentido a la Unión Europea, que le han dado sentido al proyecto europeo, si de verdad rescatara eso, llega el momento de tener la valentía suficiente como para decir, aquí estamos nosotros. E institucionalmente hacer una gran declaración de paz y de reconciliación, poniendo sobre la mesa inmediatamente instrumentos de cooperación, de solidaridad. Eso no se va a hacer. Pero bueno, en cualquier caso yo creo que hay mucha gente que en su corazón lo está sintiendo y a partir de ahí ya se está creando. Lo hemos hablado también en este foro, las instituciones las formamos personas. En la medida que las personas vayamos cambiando, tenemos los representantes, los políticos, los empresarios que representan a la población. Tenemos los políticos que nos representan. ¿Por qué? Porque la población es así. En la medida que la población vaya cambiando, vaya elevándose el nivel de conciencia, esas instituciones se irán llenando de personas. Yo no rechazo que eso se llegue, y más pronto, quiero que sea más pronto que tarde, ¿no? Porque si esto sirve para algo, lo habéis dicho muy bien, sirve para despertar conciencias. Pero ¿qué ocurre cuando esto sucede fuera de Europa? Que esa conciencia se despierta y pasa, no ha tocado tu puerta, ¿no? Terremoto, maremoto que hubo en el Pacífico, 200 y pico mil muertos. Bueno, eso te sientes de momento, lo llevas, pero se pasa rápido, ¿no? El tema de las Torres Gemelas, los atentados del 11 de septiembre, hubo un estudio que midió, además lo compartí hace 2 días con una abogada que decía, ¡ay, qué terror el 11 de septiembre! Digo, fue espectacular. ¿Cómo espectacular? Digo, sí, tú te centras en los muertos y yo me centro en los miles de millones que despertaron un sentimiento de compasión, de amor. Yo me centro que ese sentimiento que despertó ese atentado fue espectacular. No me centro en lo que lo causó. Sin embargo, aquí estoy viendo que lejos de avanzar en ese procedimiento de conseguir esa paz, de ese despertar conciencial de muchísimas personas, aunque sea un momento, ahora no lo estoy viendo en los medios. Por eso he dicho, voy a convocar urgentemente una autoridad para hablar de terrorismo, porque creo que hay que dar otra visión. Esto que es terrorífico, lo que ha pasado, tenemos que ser conscientes de viendo el origen, cómo se ha pasado. Bueno, lo decía al principio, sembramos y recogemos. Si queremos paz y sembramos bombas, ¿qué recogemos? En nuestra casa, bombas. ¿Queremos paz en nuestras casas? No, es que las bombas las tiramos allí, pero es que aquella es nuestra casa también, no te estás dando cuenta. Me explico, ¿no? Entonces llega un momento, pero esta reacción que vi en el 11S, que vi en el maremoto, no la estoy viendo ahora. Entonces he convocado y como he cambiado el formato, porque hay que hablar a la gente de otra forma, otra posibilidad, y cada uno haga lo que quiera, ¿no? De que esto puede ser una gran oportunidad, siendo un auténtico de terror, ha sido un acto de maldad y tal, pero se puede aprovechar para despertar conciencia, despertar esa conciencia en los corazones de las personas. Estamos terminando, os rogaría unas últimas reflexiones, si queréis, en la medida en que como esas instituciones de momento no van a hacer ese acto de declaración, de devolver, de tirar allí amor en vez de bombas, que siguen tirando bombas, las personas llevar un mensaje de esperanza por lo menos, o de paz, para que de alguna forma ante todo lo que los medios tradicionales nos siguen bombardeando con información, con ese miedo. Ahí no nos bombardean con bombas, pero sí con miedo, en todos los niveles, en los periódicos, en la prensa, en la televisión, en la radio. Queremos desde aquí llevar un mensaje de paz, de amor al corazón de las personas, que no está todo perdido, que estamos las personas, que el poder está en nosotros, y que cuando seamos muchos los que deseamos la paz y esté en nuestros corazones, esas personas que nos van a representar en esas instituciones, se hablará de paz y se hablará de amor. Y cuando alguien quiera bombardear y devolver odio, alguien diga, no, basta, hasta aquí hemos llegado. Sí, yo diría quizás 3 cosas, ¿no? La primera, que es un momento en el que quizás es más urgente que en ningún otro que pensemos con nuestra propia cabeza, ¿no? Que nos hagamos idea de lo que está ocurriendo de la manera más reflexiva y más inteligente posible. Y afortunadamente hoy día, de momento, es relativamente posible, porque tenemos fuentes de información que dan la vuelta, ¿no?, a las fuentes de intoxicación.
En segundo lugar, yo diría que es muy importante verbalizar. Lo que no se verbaliza no existe. Y entonces yo creo que tenemos que sembrar la atmósfera de palabras diferentes, ¿no? De amor, de paz, de solidaridad, de respuesta compartida, de perdón, de perdón y de autocrítica también, ¿no? De reconciliación, es decir, de lo que no conforma el lenguaje al uso, ¿no? Y luego, en tercer lugar, diría que todas las causas justas merecen, digamos, combatir hasta el final, pero si hay una causa por la que merezca o que en realidad nos obligue a no rendirnos nunca, es la causa de la paz, ¿no? Porque la paz es como la atmósfera, la paz y la violencia es como la atmósfera. La violencia no es un cuarto, en donde dices, bueno, a mí me da igual lo que hay adentro porque yo no pienso entrar. No, la violencia es una atmósfera que respiramos, aunque se haya generado en el lugar más recóndito del planeta, y la paz también. Entonces lo que tenemos que hacer es como abrir las puertas, abrir las ventanas y insuflar, expandir el aire, la atmósfera de la paz, porque si la expandimos como un gas va a ocupar todas las esquinas, todos los rellanos. Esas tres cosas diría, ¿no? Y sacar fuerza, ¿no? Que creo que al fin y al cabo es lo importante. También siendo breve, creo que es muy importante el llamar las cosas por su nombre, cosas que en toda la vorágine es lo que se intenta evitar. Terrorismo, atentados, guerra, odio. Yo creo que en la práctica cotidiana vamos a hablar de odio. Atentados terroristas no, son actos de odio. Bombardeos norteamericanos en Irak no, son actos de odio. Los de un sitio, los de otro, son actos de odio. Porque si no, incluso en el lenguaje tomamos partido. Esto obviamente, habrá quien lo entienda así, no es para justificar ningún acto de odio, ni claro, los de uno ni los de otro, claro, sino para que las cosas le llamemos por su nombre. Y a los que promueven ese estado de odio y esos actos de odio de los dos sitios, los pongamos donde tienen que estar. Y a uno no lo pongamos como salvador y a otro como enemigo, depende de dónde estemos. No, esos son provocadores de odio. Seres humanos que por su estado de conciencia provocan odio. Y llamando las cosas por su nombre, compasión, el llanto generoso de emoción que sale ante las víctimas. Esa compasión no puede tomar partido. Si toma partido no es compasión. Ese llanto no puede tomar partido, si no, no es llanto, es otra cosa. Es revancha, son emociones de conflicto, de confrontación interna las que se están poniendo de manifiesto. La compasión es hacia todos, hacia los niños que mueren en Francia, hacia las personas que mueren en Francia, hacia los que mueren en Siria. No se pueden hacer distingos, no tienen ningún sentido de corazón hacer distingos. Y si la compasión y el llanto de un ser humano hace distingo, realmente eso no es compasión, es otra cosa. Es una emoción simplemente que te embarga en un momento determinado, pero donde ahí hay resentimiento, donde ahí hay mucho conflicto interno, es lo que se está poniendo de manifiesto. Y por supuesto la palabra amor, que está muy manida, que está muy manoseada, pero es la clave. Y no quiero terminar sin hacer un pequeño matiz a lo que yo mismo anteriormente dije, con esa declaración de paz. Una declaración de paz de verdad, de verdad. No de las que hacen ellos, que son declaraciones huecas, vacías. Aquí estamos hablando, yo he hablado, y yo sé que vosotros también, de una declaración de paz, de solidaridad, de cooperación, de verdad. Porque, lo hemos comentado en algún programa, se me ha venido a la cabeza las palabras del Apocalipsis. Y el Apocalipsis que tiene anunciado que aquellos que generan inseguridad, conflicto y miedo, en un momento determinado, para terminar de dominar el mundo, harán una declaración de paz y de seguridad. Pero una paz y una seguridad que será precisamente fruto del miedo y que tendrá como objetivo el eliminar cualquier capacidad del ser humano de actuar por sí mismo, componente de libertad, etc. Aquí no hace falta quizás decirlo, pero quiero refrendarlo ahora. Estamos hablando de una declaración de paz
de corazón, verdadera, solidaria, cooperante, para que rompa la cadena de odio que hemos analizado, yo creo que bastante conscientemente los tres. Yo diría, para terminar, que para llegar, cuando llegue ese momento, que va a llegar, ahí lo que hace falta, desde mi punto de vista, es trabajarse cada uno para llegar a ese nivel de conciencia, para distinguir, porque te lo van a vestir muy bien esa paz, para distinguir que esa paz es de mentira, es falsa, está promovido por los mismos que están promoviendo todos estos actos, ¿no? Entonces, eso pasa por trabajarte, por empezar a descubrir lo que hablamos en nuestra televisión. Bueno, tenemos que terminar. Yo quisiera terminar con unas palabras que he repetido varias veces, pero que creo que es importante. Recogemos lo que sembramos. En cada uno está qué sembramos, y si vemos lo que estamos recogiendo, podemos reconocer lo que hemos sembrado. Si cambiamos lo que sembramos, recogeremos otra cosa. Si deseamos un mundo en paz, empecemos por sembrar la paz en nuestros corazones. De cada uno de nosotros depende. Muchísimas gracias a todos. Namaste y es pato.